¿Cómo es tu grupo pequeño? Nosotros disfrutamos de un triunfo y el triunfo que disfrutamos depende de muchas cosas. ¿Contra quién ganamos? ¿Verdad? Eso nos hace disfrutar ese triunfo, ¿no? ¿Contra quién ganamos? Muchas veces el triunfo dice, bueno, mirá quién le gana. Pero le gané, decimos. Segundo también, ¿cuánto esfuerzo nos demandó? Muchas veces los estudiantes, o cuando éramos estudiantes algunos de nosotros, aprobamos exámenes y algunos tenían un sabor distinto porque era difícil la materia, era difícil el profesor. Yo recuerdo uno que le decíamos cara de piedra porque era una cara de piedra, vos podías escribir cualquier barrabasada y el tipo estaba así, y después de media hora de escucharte y se terminó, está todo mal. Entonces, ganarle a cara de piedra era algo bastante interesante para nosotros. ¿Te aprobaste con cara de piedra? ¡Oh! Buenísimo. Podemos hablar de Jesucristo, el gran vencedor contra nada menos que Satanás. Pero lo interesante del triunfo de Cristo es que lo hizo con las herramientas que vos y yo tenemos. O sea, Jesús derrotó a Satanás con las mismas herramientas que tenemos nosotros. Con lo cual vamos a hablar de cómo vamos a vencer a Satanás. Es la idea de poder compartir en esta mañana las herramientas y las cuestiones o los tips, como decimos hoy, que Jesús utilizó para derrotar a Satanás en un tema bastante interesante, en el cual todos nosotros estamos sometidos y cotidianamente estamos conviviendo en la tentación. Así que vamos a leer ese hermoso pasaje de Mateo capítulo 4, en donde el Señor Jesucristo derrota a Satanás en esta área tan impactante como es la tentación. Y vemos allí en el capítulo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Este hermoso pasaje daría para que cada uno de nosotros pudiera escribir libros. Hay una gran cantidad de temas que podemos estar trabajando, pero nosotros vamos a tomar solamente un poquito de ellos. Las herramientas que Jesús utilizó y que están a nuestro alcance para transformarnos en un vencedor de la tentación, para poder disfrutar de vencer la tentación del mismísimo Satanás con las herramientas que Jesús utilizó. Vamos rapidito a ver la terminología tentación, pongámonos de acuerdo qué significa. Para eso, la Real Academia es nuestra norma de las palabras. Tentación nos dice que es instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Y si nosotros los trasladamos a nuestro ámbito espiritual, diremos entonces que es el estímulo que me induce a hacer algo contra la voluntad de Dios. En definitiva, es esa instigación que me lleva a querer desobedecer a Dios. Entonces, este es el concepto de tentación que vamos a estar desarrollando.
No es el otro concepto que quizás digo, estoy tentado a pasar un fin de semana en las termas de tal lugar, y esto, bueno, es un deseo, nada malo, siempre y cuando no esté infringiendo las normas de Dios. Esta tentación, tenemos que aclarar algunas cuestiones. La primera de todas ellas, tentación no significa pecado. Tenemos que dejarlo bien en claro. Ser tentado no quiere decir que he pecado. Ser tentado es, me están invitando ¿a qué? A pecar. ¿Cuándo la tentación se transforma en pecado? Cuando lo llevo a cabo. Obedezco. Por eso Jesucristo no pecó. Fue tentado, recibió esa insinuación, ese estímulo de desobedecer a Dios, pero él dijo no. Por lo tanto, la tentación no llevó el fruto, que sería el pecado. Jesucristo no pecó, no cayó ante esta sutil insinuación para seguir. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿fue la única vez que Cristo fue tentado? ¿Fue la única vez? No. Quizás tenemos varios episodios. Recuerdo uno que tuvo que decirle a Pedro, nada menos, allí en Mateo 16, 23, que tuvo que decirle algo, que estaba Pedro ahí. ¿Pero qué le dijo? Vete de mí, que Satanás. Le dijo a Pedro, vete de mí, Satanás. Este texto, véanlo, tranquilo, vamos a buscarlo, porque ahí tenemos una herramienta ya que el Señor Jesucristo nos está dejando en claro. 16 de Mateo, verso 23. Notemos que Pedro viene del momento más brillante de su tarea de discípulo. Cuando el Señor pregunta ¿quién soy yo? Y él le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor Jesús lo levanta y le dice bienaventurado, el verso 17, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, y sigue. Acá entonces, ahí nomás, seguidito a esto, Jesús comenzó a declarar, dice el 21, a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué estaba declarando Jesús? El plan de Dios para la salvación. Yo tengo que hacer esto. Ahora, ¿qué le dice Pedro? Envalentonado por todo el reconocimiento que tuvo, lo toma Pedro aparte y comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te aconsejo. Pedro está desarrollando una tarea de consejero. Y está queriéndole hablar al Señor Jesús, no vayamos a Jerusalén, si allá te van a maltratar, te van a matar, vamos a cualquier lado. Ahí entonces es el Señor que le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Allí vemos la tentación del mismísimo Pedro, tomado por Satanás en ese ámbito, para que él pudiera desviar la atención de Cristo de la obra que Dios había trazado para él. Eso es una tentación. Insinuación justamente a no hacer el plan de Dios para tu vida. En este caso, el Señor reconoce, y ahí tenemos el primer tip. Reconoce una tentación del diablo cuando lo que te propone hacer te desvía del plan de Dios para tu vida. Quizás no sea nada malo, pero cuando te desvía del plan que Dios trazó para tu vida, eso es una tentación. Allí entonces tenés que estar atento y descubrir a Satanás en esa tentación. También tenemos la tentación en la cruz, ¿no? Para el mismo lado. ¿Cuál era la tentación que tuvo que recibir? De las burlas y demás. El Señor está colgado en la cruz. ¿Cuál es la tentación que recibe? Si Él es el Hijo, desciende y vamos a ver. Y si Jesús hubiera descendido, hubieran creído que era el Hijo, pero hubiera hecho la salvación. Hubiera derramado su sangre para que vos y yo pusieran. Ahí tenemos entonces también otros momentos de tentación y podríamos seguir, pero la idea es concentrarnos aquí. Vamos a descubrir a Satanás, las intenciones de Satanás, para que vos y yo podamos ir descubriendo cómo es él frente a lo que él hizo aquí. La primera tentación que Satanás se presenta al Señor Jesús es una tentación del ámbito físico. El Señor fue llevado allí para ser tentado.
40 días estuvo. ¿Satanás apareció en el último momento o estuvo 40 días con él? Yo pienso que estuvo 40 días con él. ¿Y por qué en el día 40 le hace la oferta? ¿Por qué no en el 30? ¿Qué pasa en el día 40? Fíjense que en el día 40 dice que el Señor sintió algo. ¿Qué sintió? Vayamos a ver que Satanás va a atacar y lo describe bien Pedro, y quizá por las que no sé de memoria, 1 Pedro 5:8, toma la figura de un animal. ¿Cuál es? Satanás está como león, ¿qué? Rugiente. ¿Intentando qué? Rodeándonos para devorar. Si vos ves cómo atacan a los leones, están esperando el momento de vulnerabilidad de su presa. Satanás está esperando 40 días a ver en qué momento ataca al Señor. Y lo ataca en el momento de vulnerabilidad física. Él quiere atacar. La propuesta de Satanás también es sencilla. Lo desafía. Si vos sos hijo de Dios, transformá las piedras en pan. Y Jesucristo toma una herramienta que es la segunda herramienta que vamos a estar trabajando. La palabra de Dios. Y entonces le recita Deuteronomio 8:3. La palabra de Dios le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean esto. Satanás intenta aprovechar la vulnerabilidad física del Señor. Y Satanás va a aprovechar tus momentos de vulnerabilidad. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos infalibles? Todos los que levantamos la mano, menos mal que nadie la levantó, estamos listos para que Satanás nos destruya. No hay peor cristiano, o no hay cristiano más peligroso que el que piensa que está ok. Porque cuando yo pienso que estoy todo bárbaro, y a mí nunca me va a pasar, que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 10:3, el que cree estar firme, mire que no caiga. Me parece que le pifié la cita, pero después la buscamos. Allí el apóstol Pablo nos está diciendo: mire que no caiga. El momento de vulnerabilidad lo tenemos. Podemos tener vulnerabilidad en un montón de cuestiones. Vamos a empezar por la espiritual. Recuerdo la anécdota de un gran predicador, ya con el Señor, Mario Muller, que un día contaba esta anécdota, que era un expositor realmente dichoso de escuchar su palabra. Y muchas personas aceptaban el desafío de Cristo gracias a su predicación. Y un día dice que bajaba de haber dado la palabra de Dios y ver almas que pasaron a reconocer a Cristo, y baja, y una mujer que sale del primer banco corre a abrazarlo y dice: quería ser la primera persona en felicitarlo por el glorioso mensaje que ha dado. Y él le dice: lamento decirle que es la segunda. Y la mujer se puso desesperada porque dice: yo me senté en el primer lugar, nadie le... Satanás ya me lo dijo antes de que yo baje. Los momentos de vulnerabilidad de los cristianos es cuando nos va todo bien. En los grandes triunfos espirituales, ahí viene la caída. Porque me la creo. ¿Qué le pasó a Pedro? En el gran momento, en el esplendor de su momento, ¿qué fue? Se la creyó. Y pensó que él era como Dios. Así que tened presente, en los éxitos espirituales que el Señor te permite, levanta el dedito y decir: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me encanta cuando algunos recitales y cantan y la gente los aplaude y el artista empieza a levantar el dedo y dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta hay un jugador de básquet, ¿no?, que cada vez que mete uno de esos triples fantásticos levanta el dedito. Y me dijeron que en la zapatilla tiene algo escrito, ¿no? ¿Lo conocen eso? ¿Sí? Creo que es una cosa impresionante. ¿Cómo se llama el muchacho? Ese. El inglés no es mío. No es mío. Pero me maravilla, me emociona cada vez que una persona da gloria a Dios. Esa es la primera herramienta para no ser vulnerable al ataque de Satanás. Hay muchos pastores, hay muchos hombres de Dios, hay muchos predicadores de ámbitos de los que vos imagines, que terminaron cayendo. Y Satanás se especializa en hacer esas caídas, porque hacen ruido y mucho mal detrás de ellos. Segunda cuestión también para tener presente son las cuestiones, por ejemplo, de la juventud, dice, ¿no? Pero cuando dice huye de las pasiones juveniles, no te creas que a los jovatos como yo a veces no viene alguna esporádica pasión juvenil.
algún pensamiento que no debiera ser. Cuando el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles, yo no creo pensar que vemos todos los jóvenes corriendo, huyendo, corriendo, porque si leemos el texto, vamos a ver las pasiones juveniles, momentos de vulnerabilidad. Vivimos una sociedad donde te instiga, te invita y aparte se burla justamente de los jóvenes que viven en santidad. Y por lo tanto, el apóstol Pablo escribe, huye también de las pasiones juveniles. Pero no queda ahí el texto. ¿Alguien se recuerda cómo sigue? Y sigue. No es que tenés que estar huyendo todo el tiempo. Hay momentos en que salgo corriendo porque ese momento es de vulnerabilidad. Como decía un profesor en la secundaria, dice, no se olviden que es todo químico en nuestro organismo. Y cuando se disparan ciertas sustancias químicas, vos ya estás vulnerado. Así que muchachos, chicas, huye de las pasiones juveniles, hombres, mujeres, pero el consejo es sigue. Mira todo lo que tenemos que seguir. La justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiere decir entonces que la vulnerabilidad que podemos sentir en el plano sexual, nosotros tenemos que combatirla huyendo de los momentos peligrosos, como José, allí con la esposa de Potifar, no le quedó otra que salir corriendo, ¿verdad? Huye. Pero vos tenés que huir, pero después tenés que rodear con las personas que de corazón limpio invocan al Señor, no para el chusmerío barato de lo que puede hacer, sino para seguir estas cuestiones tan importantes como la justicia, la fe, el amor, la paz, con ese núcleo de personas, matrimonios. A veces nuestro momento de vulnerabilidad es una simple discusión que sigue perdurando, porque vieron que las discusiones del matrimonio parece que terminaron acá, pero tenemos una habilidad para retomarla dentro de 3-4 días y de ahí nos quedamos, el tiempo paró y seguimos construyendo sobre esa pared divisoria hasta que un momento se transforma en el muro de Berlín, ¿no? No te olvides que quizás en ese momento al señor, al esposo, aparezca la infartante compañera de trabajo haciendo la domiciliación. O no te olvides, mujer, que quizás en ese momento de vulnerabilidad, Satanás está ofreciéndote la compasiva charla de un compañero de trabajo que te invita a tomar un café. Reconoce que esos momentos de vulnerabilidad, el gran león, que no es el más importante, como un león, está queriendo devorarte. Y es allí donde vos tenés que declarar la victoria en Cristo, reconociendo ese momento y buscando la herramienta que buscó el Señor. Vamos a la segunda tentación. Yo la titulé así, ¿usás la Biblia? Yo también, le dijo Satanás. Probé con tu vulnerabilidad física. Vos me contestás con la Biblia, a ver con esta. Yo también conozco la Biblia. Y la conoce muy bien. Tan bien la conoce para usarla mal, pero la usa. Porque fíjense que el sutil tentador, la sutil insinuación de la segunda tentación, le dice, mirá, si vos sos hijo de Dios, manifestate. Lo sube en la punta del templo de la ciudad, toda la gente lo va a ver. Tirate y le recita el Salmo 91. El mismísimo Satanás le está recitando el Salmo 91, la palabra de Dios mal utilizada. Y entonces allí el Señor le contesta con Deuteronomio 6:16. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba al Señor. Ese salmo está para aquellos que confían en el Señor. No para los que ponen a prueba a Dios. No vas a hacer eso, por lo tanto, no voy a hacerlo. Es muy difícil. Mire, hay mucha gente que usa la Biblia. Y la usa mal. Y te viene con propuestas bíblicas que vienen a tu casa y con una Biblia y te confunden. Y hay muchos cristianos que viven confundidos con textos de la Biblia. Y viven haciendo acciones utilizando pésimamente la Biblia. Un caso extremo tiene presente el Ku Klux Klan. Uno de los requisitos para formar parte era ser protestante. Y para ser protestante, ¿de qué tenés que estar hablando? La estaban usando mal los muchachos, ¿no? Pero sin embargo, quizás alguna persona que por ahí no se dio cuenta, con pocas luces espirituales, ingresó porque tenían quizás el pensamiento de algún texto bíblico recontra mal usado. ¿Y cuántas personas le hacen decir a la Biblia cualquier bestialidad? No porque esté en la palabra de Dios, quiere decir que la estén usando bien.
Por ese mismo motivo, tenemos que estar muy, muy bien interiorizados en la palabra de Dios, para que no me vengan a engañar con la palabra de Dios. Malo sea. La tercera tentación, vemos el gran negocio de Satanás. Acá Satanás ya no tiene más. No tiene más paciencia. Probó con la vulnerabilidad, probó usando mal la Biblia y ahora le declara el gran negocio de Satanás, que está vigente. Está vigente. La gran propuesta de Satanás es mostrarle todo lo que él tiene bajo su dominio. Y lo tiene bajo su dominio. Lo tiene. Y le está ofreciendo todo esto, pero desnuda su intención cuando le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Ese es el deseo de Satanás. Satanás es el gran imitador de Dios. No le importa cómo, pero quiere gente arrodillada delante de él. Muy distinto, ¿no? Porque cuando leemos en Juan capítulo 4, la mujer de Samaria y el Señor, allí el Señor le declara quiénes son los verdaderos adoradores que busca el Padre. ¿Los que están obligados? No. Los que en espíritu y en verdad, con sinceridad, adoran a Dios. ¿Vos estás obligado para adorar a Dios? Si estás obligado, no estás adorando a Dios. Porque Dios no ve tu exterior, ve tu interior. Y sabe la profundidad de tu alma, lo que estás diciendo. Entonces Satanás quiere gente arrodillada y dice: no importa si están obligados, no importa si los estafamos, quiero gente que me adore, quiero sentirme grande. Y en esta tentación desnuda su intención a tal punto que le ofrece un gran negocio en el cual mucha gente hoy está cayendo, golpeando a Satanás para decirle: dame fama, dame dinero, dame placer, dame esto. Y Satanás dice: yo te lo doy, pero vení, después tenemos un negocio que hacer, ¿eh? Yo te doy esto y vos. Después cobra su parte Satanás. ¿Cuántos negocios con Satanás podemos hacer? Ninguno. Jamás ninguno. Porque cuando el Señor Jesucristo le declara la palabra de Deuteronomio capítulo 6, verso 13, al Señor, a Dios, adorarás y solo a Él servirás. Ese es el texto que tenemos que tener presente frente a la insinuación de Satanás. Hace unos días, unas semanas, vino un chiquito de la escuela y me dice: tengo un amigo que está muy preocupado porque, guiado por una aplicación que le llegó no sé dónde, terminó haciendo un pacto de Satanás. Si los creyentes podemos usar las redes sociales para predicar el Evangelio, ¿qué les parece? Satanás nos lleva a la delantera, ¿no? Así que este muchacho estaba preocupado por su amigo porque había hecho un pacto supuestamente siguiendo esa aplicación. ¿Cuáles son los modelos que podemos seguir? Aparte del modelo de Cristo, que es el modelo de triunfo, podemos seguir el modelo de Eva, que fue el modelo de fracaso. ¿Qué diferencia encontramos frente a la tentación de Satanás en Génesis capítulo 3 frente a Eva? ¿Qué encontramos diferente? Primera cuestión: Satanás, igual que con el Señor Jesucristo, se le acerca argumentando un diálogo, buscando una respuesta. La gran diferencia fue que Eva le empezó a contestar a Satanás y a argumentar desde su punto de vista. ¿Qué es lo que quería Satanás hacer? Sonaste. Porque Satanás es el gran mentiroso, el inventor de la mentira, el padre de la mentira. ¿Podés hacer negocio con un mentiroso? Por eso la tentación se transforma en pecado en Eva y en Adán, porque sencillamente dialogaron con el gran mentiroso. Y yo no tengo que dialogar con Satanás, yo tengo que rechazar su propuesta con la palabra de Dios. El modelo de Cristo es: vete de delante de mí, Satanás, porque Él no pone la mira en las cosas de Dios. Vete, yo con vos no voy a hablar, no voy a dialogar, no voy a argumentar. Vete. Y vete de mí, Satanás, tendría que haberle dicho a la serpiente. Y yo tendré que decirle, como dijo el Señor a Pedro, le dijo a Pedro: vete. Y yo quizás le tenga que decir una propuesta deshonesta de un compañero de trabajo: andate, eso no me lo hables a mí. O una propuesta deshonesta a algún jefe mío que me propone algunas cosas. Vete de mí, Satanás. No argumento, porque cuando empiezo a argumentar, fui. Me dan tanta vuelta como estaría dentro del coino, que después no sé para dónde salir. Y termino diciendo mentiras por verdad. Por eso el modelo de Eva es un modelo que lo tengo que tener presente para no repetir.
No argumento con la tentación. La denuncio y la rechazo. Plan. No argumento. Dejale que el argumento lo tenga Dios. Porque yo soy vulnerable. Y me va a ganar. Veamos entonces el modelo de triunfo de Jesucristo. Primer modelo. Usó la palabra de Dios. Ahora, para usar la palabra de Dios, yo no me imagino que en el momento de la tentación me están proponiendo fornicar. A ver, buscamos, tengo la aplicación, tengo la concordancia bíblica, fornicación. A ver qué dice la Biblia de fornicación. Estoy en condiciones bastante complicadas. Jesucristo no buscó auxilio en la Biblia en ese momento. ¿Dónde vino el auxilio? ¿De la Biblia que estaba dónde? Por eso la Biblia tiene que estar, como dice Colosenses 3:16. Toma nota. La palabra de Cristo more como en abundancia. Tengo que tener la palabra del Señor dentro mío, la tengo que estudiar, la tengo que leer. ¿Algún piloto de aviación aquí? Porque yo siempre meto la pata cuando hablo de un premio. Después hay sí. Bueno, me explicaba una vez un piloto que ellos tienen que para cierto avión, ellos pueden manejar o pilotar ese avión. Pero tienen que estudiarse todo el manual en la cabeza. Porque tienen una ayudita ahí atrás. Pero es un manual rápido. Pero ellos porque no tienen horas para responder frente a una falla. Tienen segundos, minutos. Y así es nosotros también. La palabra de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:15 procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa ¿qué? Bien ¿qué? La palabra de Dios. Que la usa bien. Que la traza bien la palabra de Dios. Que predica el Evangelio correctamente. Eso es el desafío que tenemos para nosotros. Proclama el Evangelio sin desviaciones. Fíjense por qué la palabra de Dios en nosotros hace ese efecto. El Salmo 119, el más largo, el poema más hermoso, el más largo, es un poema de alabanza a Dios y es un poema de resaltar la palabra de Dios. Todos lo hemos estudiado de memoria en la escuela dominical y nos han puesto un corazoncito. En mi época era un corazoncito de ¿cómo se llama? De terciopelo. Y a ver, el 105. Ah, no tenés el corazoncito de terciopelo. Lámpara, apa. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si no está la palabra de Cristo morando abundantemente en mí, no voy a ver los lazos que Satanás puso en mi negocio, en mi vida, y voy a estar atrapado en los momentos de vulnerabilidad. Ilumina mi camino y voy a descubrir cuántos lazos de Satanás están tendidos en mi camino para que yo los pise descuidado. Otro salmo, el 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Exactamente. Es la palabra de Dios la que me indica qué es lo que conviene para mí. Fíjate que tiene que abundar en mi vida. Este no es para corazoncito. El Salmo 119:97. Lo vamos a buscar y te pido que vos tengas un acto de humildad y lo busques también y lo marques en tu Biblia y lo tengas presente en ella, porque allí el salmista declara algo que nos va a servir. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué Satanás no pudo por el Señor? Porque el Señor tenía más sabiduría. ¿Por ser hijo de Dios? No. Él destruyó la tentación con las herramientas que vos y yo tenemos. Era más sabio que Satanás, porque la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, nos hacen sabios más que a nuestros enemigos. Aquí tenemos entonces el modelo de triunfo del Señor. Terminamos. ¿Cuáles entonces los principios para vencer la tentación que a cada momento pueden ocurrir en nuestras vidas? Vamos a buscar entonces, ahora sí, 1 Corintios 10:13, y vamos a ver allí un par de cositas. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Aquí habla de prueba, no habla de tentación, sin embargo la podemos resistir. Nunca el Señor va a permitir que la tentación que tenga que soportar
de Satanás superen mi capacidad de mí. Pero lo más maravilloso es que frente a cada situación, el Señor va a dar la salida. Quiere decir que frente a toda esta situación, debo buscar la puerta correcta. ¿Vieron los programas que ponen 3, 4 puertas y vos tenés que salir? Una en una pared y la otra se rompe. El cristiano tiene un montón de situaciones. Hay una sola puerta que es la salida de Dios. Ahí tengo que buscar una Biblia que me guíe, porque las otras son soluciones que vienen de Satanás para engrampar justamente su marca en mi vida. Por ese motivo tengo que estar certero que el Señor está obrando en mí de manera tal que no va a permitir y me va a dar la salida. El segundo principio que también vamos a ver ya lo referimos, que la palabra de Dios tiene que estar ser abundante en mi vida y la debo usar bien. En 2 Timoteo 2:15 ya lo hemos visto. Conocer el camino de Dios para nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿En qué rol de su ministerio, de la obra, en qué ministerio estoy? Porque cualquier desviación de eso tendré que decir lo que dijo el Señor Jesucristo a Pedro: vete de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios. En Colosenses capítulo 3, versos 1, 2 y 3, nos insta a poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Y es un poquito allí donde tenemos principios para el triunfo. Todo aquello que te guíe a dejar ese plan que Dios trazó en tu vida, no lo sigas. Decláralo como tentación y no lo escuches. Para finalizar, como Cristo venció, dice la palabra de Dios que Él puede ayudarnos. Y quiero invitarte que también busques en Hebreos, y no creas que nunca lo vas a necesitar. Esta es la gran oferta que hace Cristo para vos y para mí, para que seamos triunfadores, nada menos que frente a Satanás, y poder llevar así la obra a cabo. Porque si Cristo cedía a esa tentación, hermano y hermana, no estaríamos hablándonos de hermano y hermana. No tendríamos posibilidad de poder perdonar los pecados con la sangre de Cristo. Y Cristo fue tosudo en esto y no permitió ninguna desviación, ningún ataque. Pero justamente en el capítulo de Hebreos, capítulo 2, verso 17, allí nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Damos vuelta a la página, marcarlo, no seas orgulloso, lo vas a necesitar. Y esta semana vas a necesitar. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay momentos en los cuales esa tentación persistente parece que nos gana. Mirá lo que dice ahí: oportuno socorro, SOS. Señor, auxiliar, ayudar. Obviamente que no va a servirte si el muchacho estás en medio del boliche bailando y viene una chica y te insinúa: Señor, ayúdame. No, te metiste, hermano, ahí ya estamos en el horno. Salir rajando. Hace rato que el Señor está sufriendo dentro tuyo, y no porque le molesta la música fuerte. Ahora, cuando yo siento que hay una tentación en la cual estoy siendo vulnerado, es el momento de clamar al Señor. Quisiera recordar una anécdota que escribió Bruce Wilkinson y la relata en el libro de oración de Jabes. Y él reconocía que terminó una semana de servicio en un seminario dando un mensaje a la mañana y a la tarde frente a los seminaristas, lo cual implicaba una preparación bastante importante, y luego, después de atender a 76 seminaristas, él
consejería específica para cada uno de ellos. Termina fundido y vuelve a su hogar, por lo cual tenía que viajar un par de horas en el avión. Y mientras que iba en el taxi le dijo: Señor, estoy sin fuerzas, guardame del mal. Sube al avión y ya se dio cuenta que no fue agraciado con el reparto de asientos, pues le tocó el del medio de 3. Sentate acá, de acá, estás así, listo. Cuando está por arrancar el vuelo, al despegar, el de su derecha saca del portafolio una revista pornográfica. Entonces él, mirando hacia adelante, mira hacia el otro costado. Su vecino de la izquierda también hace lo mismo. Se pusieron de acuerdo, saca una revista pornográfica. Y vos estás en un vuelo 2 horas así que no podés ir, cambio, me bajo, sigo, estoy ahí. Y ahora dijo: Señor, yo no puedo lidiar con esta obligación. No puedo, Señor. Bueno, a los pocos minutos, el de la izquierda lanza una maldición, cierra la revista y la pone en su maletín. Tras cartón, el de su derecha echa otra maldición, cierra y lo mete en su maletín. Y Bruce Wilkinson empezó a reírse. Y uno de los dice: ¿de qué se ríe? Si yo te lo dijera, pues no lo creerías. No lo creerías. Cuando vos sentís que estás siendo vulnerado, no te olvides que aquel que la pasó como vos está dispuesto a ayudarte para salir. Entonces te bajás del orgullo y decís: Señor, no puedo, salvame. La palabra de Cristo que more abundantemente en tu vida, buscando siempre de seguir el camino que Dios trazó en tu vida, no argumentando con Satanás y con su enviado, sino denunciando la tentación con la palabra del Señor. Y cuando las papas queman, salvamos, salvamos. Tomá la imagen de Pedro que se hunde en el mar. Pedro empezó a gritar, creo que cuando el agua llegó a los tobillos. Algunos de nosotros esperamos que el agua suba un poco más porque pensamos que la piloteamos. Y algunos otros, cuando pegan el grito, tienen que mandar los buzos tácticos a buscarlo, porque está bajo 4 metros de agua. Por el orgullo. Y Satanás se aprovecha de eso. Tira el orgullo, marca este texto en tu Biblia y ponelo en tu corazón. Cuando sientas que sos vulnerable, y que estás siendo vulnerado por el mismísimo Satanás, pega el grito: Señor, salvame de esta insinuación permanente en el trabajo. Señor, salvame de esta situación que constantemente está ocurriendo en mi vida. Señor, guardame, ayúdame y buscar el auxilio que Dios te da. Oramos a Dios. Invito a que en este momento de oración reconozcas si hay tentaciones en las cuales estás cayendo, si hay situaciones en las cuales Satanás está enorgulleciéndote de hacerte caer, se está riendo de vos y de Cristo. Pedir ayuda a Dios. Y declarar: Señor, yo no quiero seguir cayendo en esto. Quiero fortalecerme en esto. Y buscar ayuda con cristianos que invocan de corazón puro al Señor, quienes van a estar dispuestos a eso. Padre, te alabamos por Cristo Jesús. Señor, gracias porque Él nos enseña con su ejemplo a vencer la tentación para poder seguir dando gloria a tu nombre. Nos encomendamos a ti, declaramos nuestra necesidad de tu palabra, la cual debemos incorporar en nuestra vida. Y Padre, bendecí a cada uno de nosotros para descubrir los caminos de tentación en los cuales nos hemos metido, declararlos, descubrirlos y, Señor, volcarnos al camino tuyo, a tu senda, que es lo mejor que nos puede pasar. Te alabamos porque estás interesado en nuestro triunfo y nos has dado todas las herramientas para lograrlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchísimas gracias, Esteban.